¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas, todos bienvenidas, bienvenidos a esta última jornada de nuestro 40 aniversario en el CITRU. El día de hoy tenemos la segunda sesión del proyecto Archivo Zombie, un proyecto de la Comuna Revolución y Futuro, que en su primera etapa fue realizado el año pasado, en 2020. En la segunda etapa fue realizada en el marco del aniversario del CITRU, también el año pasado en el 2020, y en esta ocasión nos trae a cuenta el archivo Zombie número 3, que tuvo su primera sesión hace una semana, en donde tuvieron como invitadas en la sesión a Jovita Millán y Alejandra Serrano, ambas investigadoras del CITRU, en donde pusieron en perspectiva este paso, la noción de las convocatorias, de la noción de obra a proyecto. Jovita Millán hizo una genealogía, ¿no?, de la noción de convocatoria, y Alejandra Serrano pues puso en perspectiva cómo las convocatorias se reciben en los estados y cómo se relacionan también las y los creadores en los estados con esas convocatorias, ¿no? En estas inercias por acceder a estímulos, por acceder a apoyos. El día de hoy, pues tenemos en esta sesión a Rubén Ortiz, tenemos a Erika Alcántara, tenemos a Mariana Gándara, a Braulio Amadís y a Rafael Mondragón. Entonces, pues sin más, los dejo con Sara Alcántar y adelante. Mucha mierda. Gracias, nomás que en esta ocasión no vino Sara, vine yo, pero igual, digo, Perdóname, Erika. no Justo. pasa nada. Perdóname, Igual Erika. la presencia de las gemelas Alcántar se hace sentir de todas maneras. Este, Exacto. bueno, pues buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto volver a reunirnos en la tarde del jueves. En esta ocasión queríamos y queremos desde la comuna comenzar con un pronunciamiento derivado de una serie de preocupaciones y de reflexiones sobre el taller que ha tenido lugar las mañanas del jueves pasado y de este jueves. Sobre todo pensando, ¿no?, en que si queremos transformar las formas de, de financiamiento, ¿no?, de producción, las formas de las políticas culturales, tenemos que también empezar por transformar nuestras relaciones y nuestras maneras de relacionarnos entre nosotras y nosotros en dentro del el gremio artístico y en general el campo de la cultura. Bueno, entonces digamos, pensando en eso, sobre todo, pues les agradezco a mis compañeras Sara y Mariana que se dieron, y bueno, nos dimos a la tarea a las tres de redactar este pronunciamiento que dice así. La comuna es un espacio de imaginación. Nos interesa crear territorios donde se ejercite la imaginación de manera colectiva. Una imaginación que se construye con base en el ensayo-error y en las historias de vida, las necesidades y los anhelos de quienes habitamos cada espacio. Imprescindible es que cada uno de los territorios construidos, transitados y habitados sea un lugar seguro donde se practica de manera infinita el cuidado, la escucha y la empatía. Durante los primeros años de trabajo colaboramos con distintas comunidades específicas para compartir saberes y aprender de manera conjunta a diseñar y habitar responsablemente los paraísos posibles que deseamos y merecemos. Desde hace un par de años hemos regresado a trabajar en los espacios artísticos institucionales e institucionalizados, sin abandonar la firme creencia de que otro mundo es posible. Este principio nos ha permitido encontrar en el camino a muchas y muchos artistas escénicos, humanistas, creadoras y creadores que comparten con nosotras y nosotros el hartazgo hacia la manera en la que las cosas son producidas, avaladas, promovidas y demás verbos que legitiman las prácticas que segregan y que privilegian a unos cuantos. No necesitamos que se nos recuerde cuál es y cómo funciona la norma, pues estamos tan insertos e insertas en ella como cualquiera, pero también tenemos la voluntad y la responsabilidad de repensarlas y trabajar para transformarlas como muchos y muchas de nosotras. Dicho lo anterior,
Es imperante pronunciarnos categóricamente en contra de toda actitud o práctica que perpetúe la violencia sistémica en la que, como artistas, personas y específicamente mujeres, nos vemos envueltas diariamente. Rechazamos el mansplaining, el paternalismo, la impartición de conocimientos en vez de la compartición, la invalidación de argumentos y cualquier discurso machista, homofóbico, clasista, racista o que haga apología de cualquier práctica de odio. Estamos seguras que el disenso es necesario para la construcción del bien común. Sin embargo, hay una cosa inamovible e inapelable. No vamos a tolerar que se invaliden nuestras voces, ni las de ninguna de las compañeras que habitan con la comuna cada espacio virtual o físico y que se atreven a imaginar con nosotras y nosotros. Pocos espacios en el mundo son seguros, cuidadosos, amorosos, libertarios, y somos muchos, y principalmente muchas, quienes necesitamos hacernos escuchar. Trabajamos mucho y vamos corrigiendo durante el camino para que la comuna sea y siga siendo uno de esos espacios en los que sentirse segura de ser, de pensar, de imaginar, de construir, y que esto sea posible. Nos es vital que sea posible y no vamos a renunciar a ello. Omnia sunt communia, todos los caminos son nuestra existencia. Erika Sara Alcántar y Mariana Hernández, La Comuna. Muchas gracias. Gracias, Erika, por este pronunciamiento, más que pronunciamiento, llamamiento. El día de hoy el Archivo Zombie, que empezó su jornada en la mañana con un taller, se dedica básicamente a las convocatorias, que es el foco que hemos puesto en esta como edición o parte 3 o secuela, como lo quieran tomar. Y nos regresamos un poco veíamos la convocatoria y lo pesado que son, pero nos regresábamos al verbo convocar, que viene del convocare, de llamar con, y por eso han surgido desde la mañana y desde que como comuna quisimos abordar esto, los nombres de llamamientos, convocatorias, convocar, y básicamente en la mañana, en el taller, con las personas que nos han acompañado, Adriana, Luna, Eloy, mis compañeros de la comuna, Rubén, Erika, Mariana, hemos generado como unas preguntas en torno a esto, que en realidad ahí estamos partiendo, no buscamos las respuestas, sino más preguntas, y son básicamente a quién convocamos, quién convoca y quién responde, para qué convocamos, cómo los convocamos, desde dónde convocamos, qué afectos vamos a convocar, dónde ponemos las convocatorias. Todo esto porque el taller de la mañana tuvimos como objetivo construir una convocatoria o llamamiento entre nosotros, que más tarde leeremos. Y ahorita, para abrir la mesa, le paso la palabra a mi compañero Rubén Ortiz. Gracias, Grau. Bueno, pues eso, ¿no? Estamos pasando a la segunda parte de nuestra reflexión sobre las convocatorias, y algo que nos interesa siempre pues es llamar a gente con la que podamos charlar, pero también gente pues que con la que siempre que platicamos aprendemos algo, ¿no? Siempre es importante para nosotros. Yo creo que como un artista favorito que tengo, que se llama Thomas Hitchcock, él dice que él es primero un admirador y entonces hace sus monumentos a los filósofos, ¿no? Entonces, pues nosotros también somos admiradoras y admiradores de nuestros amigos. Entonces, hemos llamado a dos amigos para platicar sobre esto. Está Mariana Gándara y Rafa Mondragón, que ahora que comencemos les pediré que se presenten muy brevemente, porque si no yo voy a echar la miel aquí. Pero hemos sido cómplices en otros momentos, y precisamente nos interesa no solamente porque hemos sido cómplices, sino nos interesa también por la labor que hacen. Nos interesa muchísimo lo que hace Mariana, nos interesa muchísimo lo que hace, incluso lo que hace desde la institución, como creadora, por supuesto, pero también
nos interesa mucho la manera en la que se ha dedicado a hackear a la institución para cambiarle no solamente el lenguaje, sino también la actitud, ¿no? Ha generado desde donde está una hospitalidad que siempre echamos de menos en las convocatorias, en las instituciones, porque hablábamos la vez anterior de cómo las convocatorias en su propio lenguaje también generan esta neolengua, ¿no? Que nos hacen a nosotros como artistas actuar, esperar cosas. Entonces, hackear las instituciones pues, también implica cambiarles el lenguaje, generar esa hospitalidad. Y pues Rafa, siempre aprendemos algo de su práctica, no solamente como alguien que estudia la pedagogía anarquista, que es algo que nos interesa en lo particular algunas, sino también cómo desde su pensamiento, su acercamiento su acercamiento artístico a quienes hacemos arte, ¿no? Nos vincula con otros niveles de ser, con otros niveles de estar que a veces los artistas no pensamos, ¿no? Y sobre todo nos abre la posibilidad de pensar en mundos que a veces creemos que están cerrados, ¿no? Nos ha pasado que en medio del laberinto en el que ya no encontramos una salida, pues simplemente llamamos a Rafael con una simpleza y mostrándonos que no sabemos nada todavía de la historia de América Latina, nos pone un ejemplo, nos habla de Simón Rodríguez y en ese momento todo vuelve a tener posibilidad. Nos interesa también eso, ¿no? Que cómo se abren los posibles. Bueno, en ese sentido y por esto yo, mi papel es lanzar preguntas que espero que las reciban no para responderlas al pie de la letra, ya sabemos, sino que también desde su propia práctica, aquello que resuene de la pregunta, pues puedan tomarlo, desviarlo, pervertirlo, y entonces iniciemos una charla. Las preguntas están formuladas desde lo que ha pasado en los talleres y de las preguntas que nosotros tenemos, pero otra vez son abrebocas, no necesariamente necesitan una respuesta, ¿no? A lo mejor necesitan una reformulación como preguntas. Para iniciar, como nos hemos dedicado a preguntarnos qué es esto de las instituciones, de las convocatorias, ¿no? ¿A qué dan lugar? ¿A qué no dan lugar? También nos hemos preguntado por qué demonios están aquí, ¿no? ¿Por qué demonios esta forma de convocar está aquí? Y viendo las convocatorias que nos afectan constantemente, nos decimos, bueno, estas convocatorias llaman al común, son convocatorias que llaman al común a hacer que a veces parece que fueran no llamamientos a hacer algo en común, sino a veces parece que son solicitudes de trabajo, ¿no? O a veces incluso parece que son propaganda de un gobierno, de un estado, ¿no? Entonces, pues la primera pregunta sería como intentar juntas responder o problematizar qué son, por qué creemos que son una cosa, pero terminan siendo otra cosa. Es posible que sean otra cosa. Entonces, la lanzo así y solo les recuerdo que pues quien quiera tomar primero la palabra se presente muy rapidito y luego ya nos descosemos. Bueno, pues si quieren, inicio yo. Primero, decir que la admiración es mutua y que sin duda Rafa juega ese papel en varios espacios, ¿no? En donde de repente aparece con su claridad y con su amplísimo conocimiento, y entonces hay algo en donde al escucharle se te ilumina un nuevo espacio y se hace una conexión que no habías mirado antes. Entonces, bueno, yo también estoy muy emocionada de estar acá, y Rubén y toda la gente de la comuna, que también eso, son afectos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, y más que sea en el marco del 40 aniversario del CITRU, que ya es como
sea, el pastel tiene múltiples cerezas, ¿no? Y no quisiera dejar pasar de largo el confesar que en este momento me siento muy resonante con el pronunciamiento que acaba de hacer Erika, ¿no? Es decir, creo que también hay que dar un espacio a asumir que algo acaba de acontecer y que eso que acaba de acontecer implica una respuesta que creo que en mi caso, desconociendo en particular qué fue lo que sucedió en las sesiones del taller que lleva este pronunciamiento, quizá lo que me queda es nada más celebrar que el pronunciamiento existe, ¿no? Y la claridad de lo que allí se dice. Y agradecer también a Erika, Sara y a Mariana que hayan decidido poner, no solo en palabras, sino en voz, esto que están nombrando acá, ¿no? Entonces, bueno, ese agradecimiento y también ese asumir que me deja ya vibrante, ¿no? Una charla que de todas maneras siento que ya de sí era una invitación a algo que puede ser muy emocionante conversar, porque a final de cuentas, pensando justamente en esta idea de repensar la norma, esta construcción del bien común del que nos hablaban en ese pronunciamiento, ¿no? Y de las mismas posibilidades del encuentro y a lo que se convoca, a mí me hace pensar en primer lugar que una convocatoria tendría que ser, sí, claro, una herramienta, un medio, pero también tendría que ser un resultado. Creo que muchas veces se pensaría que la convocatoria es un paso previo a, ¿no? Y creo que lo que implica el pensar una convocatoria como un resultado es entonces asumir que tendría que existir una relación de escucha entre la institución y las comunidades a las que sirve, que creo que de repente esa relación de escucha y de diálogo es la que está erosionada, ¿no? Porque al final de cuentas sabemos que las instituciones son espacios en donde se detenta poder, ¿no? Y que ese poder durante muchísimo tiempo en este país ha sido mal utilizado. Entonces, parecería que en muchos de los casos la sensación es que las convocatorias son entonces solicitudes, ¿no? En donde la institución requiere algo de la comunidad para la cual trabaja y entonces hace una convocatoria, pero creo que lo que se volvería mucho más emocionante y es más emocionante pensar es qué ofrece la institución a través de una convocatoria, ¿no? Más que esta solicitud de trabajo, ¿no? Porque puede ser que haya convocatorias que francamente lo que están pensando y buscando es cómo, cómo sí que haya una producción de trabajo, pero que esa producción de trabajo devenga en la adquisición, por ejemplo, de recursos para los artistas, ¿no? Pienso, por ejemplo, ahora, durante la pandemia, en cómo estábamos dándole vueltas a las distintas maneras que teníamos de sacar recursos desde la institución, cuando de repente administrativamente esos recursos están muy dados para la producción de espectáculos, por ejemplo, ¿no? Que no podían ocurrir durante el curso de la pandemia, pero entonces, ¿qué otras cosas sí podíamos hacer? Que a lo mejor era producción de conocimiento, ¿no? Y entonces, a partir de esa producción de saberes, que era también una especie de relación simbiótica en donde sentíamos que había un win-win, ¿no? Podríamos también dar lugar a que hubiera otros medios para la subsistencia, ¿no? Y entonces creo que hay una cosa ahí en términos de lo que hacen las convocatorias y lo que pueden ser, que creo que tiene que ver justamente con esa posibilidad de diálogo entre la institución y sus comunidades, ¿no? Y que creo que es lo que de repente es más difícil de sondear, ¿no? Porque muy rápidamente eso empieza a ser acotado por esto que ya nombraba Rubén, ¿no? Un lenguaje muy particular, una cierta legislación a la que también hay que atenerse, formas, digamos, de lo que parecería ser construcción de transparencia y de procesos que puedan ser imparciales, ¿no? Pero que quizá las formas en las que eso se ha pensado
empiezan ya a anquilosarse o a sentirse que se han pervertido, ¿no? Y entonces creo que lo que para mí ha sido muy interesante de este último periodo de la pandemia para las instituciones es que creo que también ha dado la oportunidad de repensar muchas de esas cosas, ¿no? Y de lidiar también con los huecos que existen dentro de las múltiples formas de convocatoria, porque creo que esa es otra que nos iremos metiendo quizá más con detalle, ¿no? ¿Qué significa una convocatoria? Pues habría que preguntarnos de qué tipo de convocatoria estamos hablando, ¿no? Y bueno, todo esto lo digo desde el lugar que a mí me toca o me ha tocado ocupar, ¿no? Yo en realidad, pues soy creadora escénica, soy directora y dramaturga, tengo desde hace 10 años un colectivo llamado el Colectivo Macramé, que justamente se centra en la creación de piezas que pueden ser obras, que pueden ser videoartes, que pueden ser instalaciones, pero que siempre tienen una porción de su ser que es interactivo y participativo, ya sea que en el momento de la creación, esa creación haya sido hackeada por los públicos, ¿no? O que sean los públicos quienes van a tener que accionar la pieza, pues desde ahí es donde hemos estado girando todo este rato. Y por azares del destino, de repente se me invitó a poder participar de la institución, ¿no? Yo les soy muy honesta, no era para nada un plan de carrera, ¿no? El que yo de repente pudiera estar de este otro lado, pero Pacho, José Luis Paredes Pacho, el director del Museo Universitario del Chopo, un buen día me marcó y me preguntó si quería coordinar lo que en ese momento era la coordinación de artes escénicas, y yo les juro que sentí que eso era como una especie de llamada de programa de radio, de estos que te hacen bromas, ¿no? Y en un primer momento le dije que me dejara pensarlo, que me dejara imaginarme ahí. Me metí a bañar y saliendo de bañar me quedé como con la sensación de que tenía que marcarle y decirle sí, claro que sí, ¿no? Porque me daba cuenta que entonces había la posibilidad de hacer algo que en ese momento era solamente una intuición, pero que después se volvió una posibilidad, ¿no? Que era justamente cómo podía yo, ocupando ese espacio, provocar otras maneras, ¿no? Y pensar otras formas. Y entonces generar colaboraciones en donde a lo mejor tal cual convocáramos a otras cosas, ¿no? De otros modos. Mi relación, por ejemplo, con la comuna tiene una convocatoria preciosa de por medio, ¿no? Para poner un poco ejemplos de esos otros modos, que fue Lo Chido, que era en donde lo que hicimos fue vaciar una de las galerías del museo, ¿no? E inaugurarla vacía. Entonces, si tú ibas el primer día a la inauguración de la exposición de Lo Chido, encontrabas una galería vacía, pero que tenía, pues, ¿no? Los pedestales, los capelos, la estantería, digamos, para lo que tendría que ser la obra que ahí estuviese expuesta. Y lo que hacía la convocatoria era pedirle a les habitantes de la Santa María de la Ribera, el barrio en donde está emplazado el museo, que definieran qué era lo chido para ellos, que nos trajeran entonces un objeto que de alguna manera encarnaba eso, y entonces el equipo del museo iba a llevar a cabo el mismo proceso que llevan con cualquier coleccionista que puede traer una pieza para que sea parte de una exposición, ¿no? En donde se hace todo este análisis, se genera su ficha, se le juega con muchísimo cuidado, ¿no? Y entonces ver justo esta relación de esa comunidad con el museo de repente subvertida, ¿no? En donde ya no nada más es esta cosa medio catedrálica que está en el centro del barrio, ¿no? Sino que también es un espacio en donde yo puedo accionar mi mirada, ¿no? Y en donde de repente alguien se está poniendo unos guantes para sostener la olla en la que mi abuela hace el pozole, porque eso es lo chido, ¿no? Y entonces, al final de la exposición, que era realmente en donde ese espacio terminaba habitado, pues teníamos todo este conglomerado de magníficos objetos que en realidad lo que eran era una manera de la comunidad de expresarse dentro del espacio
del arte contemporáneo, de la institución y de la validación museística, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco la idea ha sido en los distintos espacios que me ha tocado trabajar, que es, por ejemplo, en ese caso, la coordinación de Artes Vivas, porque le cambiamos el nombre en el periodo que estuve por allá, o ahora coordinando la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en Cine y Teatro de la UNAM, pues pensar entonces justamente a partir de este diálogo, es decir, qué puede significar esto a lo que estamos convocando, ¿no? ¿A qué queremos invitar a ser parte a estas comunidades, ¿no? ¿De qué comunidades hablamos? Y entonces buscar producir esas otras formas y esas otras maneras que también implican que la institución se asuma falible, pero por lo tanto un espacio de investigación, ¿no? Es decir, ¿y qué mejor espacio para investigar que la UNAM? Que es siempre lo que me pregunto, si la UNAM no puede, entonces ¿quién? ¿No? Entonces, que podamos pensar justamente cómo repensar todo el tiempo, y sabemos que lo más probable es que haya muchísimos fallos también, ¿no? Es decir, que nada a la primera sea resuelto, pero pensar que estamos en el camino de lo perfectible constantemente, creo que ha sido algo bien interesante, ¿no? Y entonces justamente a qué invitamos tanto a la comunidad artística como a la comunidad estudiantil, no solamente, digamos, a espectar, ¿no? Sino de qué formas también se vuelven partícipes de la construcción del programa, ¿no? Y de esa manera, pues, son agentes activos de ese espacio institucional también, ¿no? Que a final de cuentas les pertenece. Entonces, bueno, creo que por ahí un poco para arrancar la discusión y bueno, agradecerles muchísimo el estar acá con todos ustedes. Muchas gracias, Mariana. Solo por resaltar, antes de pasarle la palabra a Rafa, me gusta esta idea que traes en mis palabras como de convocatoria situada, ¿no? Un poco en contraste con esta idea de convocatoria absolutamente general, absolutamente desligada de un terreno, de un territorio, en muchos sentidos, ¿no? Y esta idea de pensar para quién, de pensar en eso, en la situación, en todos los sentidos, alumbra algo de lo que hemos estado hablando. Gracias, Mariana. Rafa. Gracias, Rubén. Yo también estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Para mí pues es un privilegio, ¿no? Y un honor poder participar de estos espacios de amistad que ayudan a recuperar las cosas importantes. Y bueno, pues yo quería compartir algunas reflexiones con ustedes, más de orden como conceptual, en torno de estas preguntas, ¿no? De qué onda con las convocatorias institucionales de hoy, ¿no? Y cómo pensar este dispositivo de la convocatoria, ¿no? Y bueno, quizá comenzar dando un paso atrás, ¿no? Preguntando por la razón por la cual tantas personas en el contexto en el que estamos hoy deciden participar de las convocatorias, y creo que dar ese paso atrás es importante, ¿no? Porque yo creo que el tema no son nada más las convocatorias, el tema es la forma de vida de una gran cantidad de personas jóvenes y no jóvenes que ejercen el trabajo artístico, ¿no? Y que viven en contextos de mucha precariedad, ¿no? Que están vinculados a la dificultad para vivir del arte o vivir siendo artista en un contexto como el mexicano. Y si no hablamos de esa precariedad como punto de partida, uno no entiende pues por qué la urgencia de hablar de las convocatorias, ¿no? Y creo que hay que situar esa fragilidad de la vida en un contexto histórico reciente, ¿no? Porque esa precariedad está vinculada a esa época que, digamos, ahora se ha vuelto como muy de moda hablar de esto, ¿no? O sea, de la llamada época neoliberal, ¿no? Pero hay que recuperar la palabra y volverle a dar densidad, ¿no? Porque yo creo que las convocatorias institucionales, quieranlo o no,
se mueven en este contexto que es el contexto también del tipo de sujeto que las convocatorias producen, ¿no? Un sujeto que, digamos, puesto en una situación de precariedad que parece natural, pero que ha sido artificialmente inducida, ¿no? Termina por priorizar valores que están vinculados a la competencia y al individualismo, ¿no? Al tiempo que el hecho de competir va debilitando una noción de derechos en cuanto al ejercicio de una tarea artística que tendría que ser tomado como punto de partida en el momento de hablar de estas cosas, ¿no? Que las convocatorias, digamos, lo que terminan haciendo es decir, bueno, no es que sea tan cierto que estamos viviendo una situación precaria, es que aquellos que tengan talento tendrán la oportunidad de vivir, por lo menos más o menos vivir, ¿no? De lo que les gusta hacer durante cierta cantidad, ¿no? Y entonces, pues, el mundo se va dividiendo entre los que presuntamente son buenísimos, los que presuntamente son mediocres y los que presuntamente son muy malos, ¿no? Y ahí hay todo un tema que el pensador mexicano Hugo Aboites ha pensado magníficamente, no en el tema de las artes, sino en el tema de la educación, en un libro fundamental que se llama La medida de una nación, que hace la historia de la noción de evaluación en el contexto mexicano, en este contexto que es el contexto neoliberal, ¿no? La evaluación no como un momento metacognitivo que permitiría ayudar a mirarnos a nosotros mismos, regresar sobre nosotros y entender en dónde empezamos y hacia dónde vamos en nuestros procesos cognitivos, ¿no? ¿Qué aprendimos? Sino la evaluación como un dispositivo de gobierno, ¿no? De gobierno de los sujetos y de los cuerpos, que está vinculado a esta producción artificial de mente inducida de una precariedad que obliga a las personas a vivir pues corriendo, ¿no? Corriendo uno detrás de otros, ¿no? Y entonces quiero partir de esto porque si no se tienden a confundir cosas que en realidad yo creo que tendríamos que tratar de manera separada, ¿no? Como las cosas del arte y las cosas del trabajo, ¿no? Las cosas del talento y las cosas de los derechos, ¿no? Porque lo que se va perdiendo es esta noción de derechos, ¿no? Que yo creo que habría que plantear de una manera muy fuerte, por un lado, que sería muy importante que los artistas pudieran vivir de su trabajo de manera digna y tener derechos a partir de ello, independientemente de que haya convocatorias o no. Porque por otro lado, el ejercicio de la labor artística es parte de un conjunto de derechos culturales, ¿no? Que tendríamos que tratar desde esa perspectiva, porque si no las convocatorias terminan volviéndose un dispositivo que de alguna manera como que fetichizan, ¿no? Una situación que es muy dañosa, ¿no? En donde pareciera que es un privilegio poder más o menos vivir de algo que en todo caso pues no sería necesario ni importante, sería una especie de lujo o de hobby, ¿no? Y yo creo que la discusión tiene que ir por otro lado, ¿no? En el fortalecimiento de la noción de derecho cultural, pensando el derecho cultural en los dos sentidos, ¿no? Como consumo y como producción, ¿no? Esto no lo, o sea, digamos, es una discusión que tiene como 100 años, por lo menos, ¿no? O sea, Lunacharsky en la Revolución Rusa lo planteó muy bien, y de entonces para ahora mucho se ha dicho. Lo que pasa es que la situación en la que vivimos también tiene que ver con el olvido de ciertas problemáticas, ¿no? Y bueno, y ligo esto a cosas que se dijeron en el taller de la mañana y que recordaba Rubén, ¿no? Hablaban de la construcción a través de las convocatorias de una neolengua, que yo lo veo en comparación a lo que pasa con el lenguaje jurídico, ¿no? Que termina captando las demandas, los dolores y los afectos y terminan creando una subjetividad, y uno tiene que aprender a hablar en esa neolengua para que esas demandas, esos afectos y esos dolores sean reconocidos públicamente. Los defensores de derechos humanos y las personas que luchan por la justicia en México han hablado muchísimo de este tema. Y yo creo que es un tema que habría que hablar con mucha fuerza en el espacio del arte, porque lo que se vive en este espacio no es exclusivo del puro arte, ocurre en otros lugares, y tendría que ver con esta difícil relación con el derecho que tenemos en países como México, en donde uno más bien tiene que estarse protegiendo todo el tiempo, porque el derecho es un arma de guerra, que usualmente está pensada en contra de los menos fuertes, ¿no? Y uno tiene que aprender a hablar de esto para esconderse, para
conseguir una cierta legitimidad para, ¿no? Para darle legitimidad a cosas que no tendrían que pedir ser legítimas, ¿no? Y las convocatorias construyen una subjetividad. Y ahí tenemos esta cosa que es tan dañosa en el contexto mexicano de la gente que se vuelve especialista en ganar convocatorias, ¿no? Los brokers que se dedican a ayudar a que las personas ganen convocatorias, ¿no? Y que oscurecen una cosa que es básica, ¿no? O sea, todo bien con aprender cierto tipo de cosas estratégicamente, es la fuerza de los débiles, ¿no? El arte de la resistencia. Pero ganar convocatorias no es lo mismo que crear, por Dios. Y lo que tendríamos que estar preguntando es cómo hacemos para fortalecer esa potencia social que es social y al mismo tiempo es subjetiva, que tiene que ver con la potencia de crear, ¿no? Porque eso puede ayudar a vivir desde otra posición la vida. Por eso tendría que ser defendido como un derecho, ¿no? Y eso se oscurece cuando nos quedamos encerrados en ese lenguaje sin cuestionarlo, ¿no? Eh, recordaba a esta pensadora brasileña, ¿no? María Elena Chauí, una de las grandes pensadoras del Brasil contemporáneo, que tiene un textito precioso en un libro que se llama El ABC del neoliberalismo, sobre la noción de competencia, en donde ella despliega con una inteligencia impresionante esta noción de la competencia, el competente, el especialista, que es fundamental en este mundo en el que estamos viviendo, ¿no? De la cual yo creo que también participa la lógica de las convocatorias, ¿no? Una ideología, lo voy a leer tal cual, dice Marilena, fundada en la desigualdad entre quienes poseen y los que no poseen un cierto saber técnico científico, por medio de la cual este se vuelve el lugar preferencial de la competencia entre individuos y del éxito cerrado de algunos de ellos contra los demás. Que esto va de la mano de un cierto evangelio, ¿no? De la felicidad. Solo hay felicidad en la competición y en el éxito de quien vence. ¿Qué es lo que deja esto de lado? Dice Marilena, la capacidad de investigar a fondo y de producir pensamiento crítico. Y yo creo que esto está ligado a la posibilidad de crear, ¿no? O sea, porque yo creo que quien crea, investiga. Y quien investiga, crea. Y bueno, y recuerdo finalmente, ¿no? O sea, los trabajos clásicos ya tienen más de 10 años de haber sido escritos, pero yo creo que siguen siendo importantes, de Ignacio Sánchez Prado, sobre el FONCA, sobre el programa Jóvenes Creadores del FONCA, que a pesar de que no están hablando del teatro, tienen mucho que decir respecto a estas cosas que estamos platicando, ¿no? Porque allí Nacho lo que hace es mostrar cómo la dinámica construida a partir del neoliberalismo con la fundación del FONCA, que yo creo que es importante y que no se trata de tirarlo a la basura, ¿no? Tuvo como una consecuencia, no sé si esperada, quizá no esperada, es una especie de circuito cerrado. Esto lo conocemos todos, ¿no? Está vinculado a este carácter tan conservador que tiene el arte mexicano, ¿no? Se escribe para jueces que a su vez fueron becarios y todos leen lo mismo, les gusta lo mismo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la construcción de un arte conservador, encerrado en sí mismo, que no se ocupa de construir espacios de confluencia donde se construye una comunidad, el llamado público, ¿no? Y es este arte de autoconsumo, ¿no? En donde la gente de teatro es la que va a ver teatro y se queja con otra gente de teatro que nadie viene a verlos, ¿no? Que se repite lo mismo en la música, en la danza, en la literatura, ¿no? Pero tiene que ver con cómo este dispositivo ha servido para crear una especie de arte de invernadero, ¿no? Con puras especies exóticas que no sobrevivirían en las condiciones ambientes. Pensemos en la diferencia entre esto y el circuito de arte, que es mucho más poderoso por su capacidad de dialogar con el común y de construir común, que uno observa en regiones como el Río de la Plata, ¿no? Pero también ocurre en el Caribe, ¿no? En condiciones mucho más precarias, en Centroamérica, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, comparto estas reflexiones preliminares, ¿no? Como para decir, pues, que hay que desligar cosas que muchas veces están juntas, ¿no? Que habría que hablar, además de las convocatorias, de la necesidad de que los artistas tengan un trabajo estable, ¿no? Yo creo que ahí el modelo de la convocatoria es un modelo al cual se dedica una cierta cantidad de recursos, ¿no? Que habría que pensar que quizá habría que repartir esos recursos en otros lados y habría que pedir más dinero para otras cosas que no fueran convocatorias, ¿no? Porque ocurre una cosa espasmódica, ¿no? En donde
Cada vez que se anuncia que va a haber un recorte a un espacio cultural, todo el mundo tiene miedo a que haya menos dinero para las convocatorias, ¿no? Y todo el mundo empezamos a defender el pedacito de zanahoria que nos podría servir, ¿no? Cuando yo creo que habría que pedir una cosa que es más de fondo, ¿no? Lo cual implicaría un modelo alternativo de cultura. O sea, yo creo, ahora sí ya voy a entrar a la parte más personal, que todos los artistas deberíamos ser profesores y que habría que estar presentes en los espacios educativos del Estado y que eso implicaría la necesidad de formarnos, de manera que no fuera necesario participar en convocatorias para malvivir y que al mismo tiempo tendríamos que crear espacios del común que sirvieran para alimentar un debate que ayudara a que se crearan otros circuitos de legitimación que no fueran necesariamente esta cosa que es terrible, en donde uno, para que, por ejemplo, si eres dramaturgo, para que te monten, pues tienes que ganar cierto premio, para eso tienes que escribir en la neolengua necesaria, ¿no? Para pasar el proceso administrativo de la convocatoria y con los referentes necesarios de lo que uno siente que probablemente la persona que me juzgue va a querer leer, que a su vez está hecho a partir de lo que ese juzgador creyó que tenía que hacer cuando era juzgado, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una responsabilidad enorme en el sentido de que hay que construir otros circuitos que legitimen el arte de otra forma, ¿no? Yo creo que para las personas que están como Mariana involucradas en este trabajo de gestión de este monstruo creado en la época neoliberal, ¿no? Pues hay una gran tarea, una tarea muy difícil. Y que en ese sentido, y ahí con esto cierro, ¿no? Recordando algunos planteamientos de Mariana, el trabajo de las convocatorias tendría que conectarse con debates públicos orgánicos que hagan eco, ¿no? De los que hagan eco, entendiendo que cada acción de este tipo, ¿no? Cada cosa a la que convocamos constituye una intervención en el campo de lo público a través del campo de la cultura, ¿no? No es nada más que la convocatoria sea una manera de intervenir en el campo de la cultura y las artes, sino que a través de eso, ese campo interviene en un campo que es más amplio, que es el de la sociedad, ¿no? Lo cual implica empezar a construir convocatorias más despeinadas, con menos pretensión de representatividad, ¿no? Con una postura que sea más de convocar al común y de despertar, ¿cómo decirlo? Pues de despertar la polémica, no sé cómo decirlo, ¿no? Entendiendo que en tiempos como los que estamos viviendo, que son tiempos de precariedad, de violencias duras y violencias blandas, de individualismo, competencia y aislamiento, de un aislamiento que no empezó con el COVID, sino que ya existía desde antes. Hay que fortalecer el común y para ello hay que construir convocatorias que interpelen. Y por supuesto que todo mi apoyo al pronunciamiento que se leyó hace rato, que creo que es un pronunciamiento que quiere fortalecer esto también. Mil gracias, Rafa, mil gracias. Claro, ¿no? Un poco retomando también, hilando con la charla pasada, cuando Jovita nos daba esta genealogía de las convocatorias en el ámbito de las artes escénicas y del teatro, mostraba cómo este tipo de convocatorias iban apareciendo justamente con la reconfiguración del Estado, que como decía Erika en la mañana, no es un adelgazamiento, es una reconfiguración, ¿no? Que excluye y que, como dice Rafa, también crea subjetividades de maneras distintas. Yo quisiera, para continuar la charla, ir a una cuestión micro de toda esta macro y que tendría que ver un poco con nosotras, con nosotros como artistas, pero también que los apelaría a ustedes como artistas que son, pero también como acompañantes, ¿no? De artistas. Hay dos cosas que nos han llamado la atención desde el archivo Zombie 1, ¿no? Que era preguntar cómo las convocatorias duelen y en qué partes del cuerpo duelen a los artistas, ¿no? Es decir, afectan
y quizá algo de esta tensión entre el arte, entre la creación y el trabajo, ¿no? Esta no definición sea parte de lo que hace que esto suceda. Entonces, por un lado, tal vez pudiéramos hablar de este nivel afectivo, ¿no? Cómo nos afecta, qué nos hace hacer. Decíamos en la vez anterior que nos llamaba la atención como cuando alguien gana convocatorias, lo publica en Facebook como eso, ¿no? Como una victoria. Y ahí había algo interesante de qué hablar. Eso es una cosa. La otra cosa, quiero hacer una cosa en medio, porque ¿qué será después? Ahorita estamos hablando de las convocatorias como algo que sale de una institución, que es como el empalme, ¿no? Como el empalme entre una institución y la población, ¿no? Luego, yo creo que pasaremos a hablar de otro tipo de convocatorias que no necesariamente involucran a la institución, a esta institución, ¿no? Bueno, entonces, un asunto que puede ser interesante es cómo afecta a estos cuerpos, pero otro asunto que me parece interesante es cómo afecta a la creación. Es decir, ¿qué tipo de, qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que, cómo, a ver, a pesar de todo esto hacemos cosas, a pesar de todo esto creamos, pero creamos con la angustia de ganar lo siguiente, ¿no? Los actores que están en 5 obras y que además malviven. Hay una relación, habría una relación entre el malvivir y el malcrear. Habría una relación entre el malvivir y la falta de crítica también, es decir, que tampoco parece que seamos capaces de articular lo que nos duele. A eso me refiero, ¿no? Parece que hay también una especie de pacto de silencio, perdonen que tome la figura de otras luchas, ¿no? Pero también parece que no somos capaces de decir, ¿no? Y que, tomando una figura de los burrón, parece que nuestras creaciones se enlazan como chorizos de Toluca sin que haya ningún momento de reflexionar ni sobre lo que hicimos ni sobre lo que vamos a hacer. Hay una imposición ahí también de tiempos y que todo eso afecta en los cuerpos de quienes creamos. Pues eso, lo dejo como esa pregunta provocadora, no sé si provocadora, pero se da en estos momentos que uno deja esta pregunta así. Mal vivir es mal crear. Se las dejo ahí. Yo, escuchando a Rafa, me pasa que pienso entonces, claro, ¿no? Como esta necesidad de especificar de qué convocatoria estamos hablando, ¿no? De qué tipo de convocatoria, sobre todo cuando se trata, por supuesto, de aquellas que lo que hacen es repartir recursos, es decir, aquellas que tienen que ver, se hablaba del FONCA, ¿no? De estos espacios en donde realmente lo que se busca es dar un estímulo y ser el sustento de, ¿no? Y creo que estoy completamente de acuerdo con todo lo que decía Rafael en términos de pensar justo a qué modelos de gobierno y estructuras macropolíticas responden ese tipo de convocatorias, ¿no? Una de las cosas que me pasa entonces es, claro, si estamos hablando de estos modos y estos modelos de producción, ¿no? Resulta absolutamente doloroso la manera en la que se vive esa relación. Es decir, creo que pensando en qué pasa, qué nos pasa, cuáles son nuestros sentires frente a, ¿no? La sensación de las convocatorias de ese tipo, ¿no? De los estímulos a la creación, del poder pertenecer ya sea al programa de jóvenes creadores o el sistema, ¿no? De creadores o a los que puedan ser similares dentro de los estados, ¿no? Creo que la cosa sí está pensada claramente desde la competencia, ¿no?
y desde la exclusión. Y entonces pensar también en cómo lo que se celebra cuando uno ve el post de Facebook de me la dieron, ¿no? Con mucho gusto les comparto que ahora voy a ser becaria del programa del Foncatal, pues claramente lo que se celebra es la pérdida de la angustia por el sostenimiento, ¿no? Y esa liberación de lo que preguntaba Rubén, de si se puede crear y bien crear, ¿no? Cuando se está en esta precariedad. Yo creo que hay un montón de creaciones artísticas que no demeritaría que se han creado desde la precariedad, pero que estoy segura que cualquiera de las personas que las hicieron posibles no negarían el poder crearlas en mejores condiciones, ¿no? Es decir, la precariedad no tiene por qué ser entendida como un aliciente del ingenio, de la creatividad, y eso como la única manera de que estas dos cosas aparezcan, ¿no? Claramente, sí, cuando uno no ve salida, inventa caminos y escaleras, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, cuando desde el colectivo Macramé teníamos las ganas justo de hacer un proyecto que hablaba del cansancio, ¿no? Del cansancio, del desgaste, de la falta de tiempo que se nos pone enfrente cuando queremos crear. Y cómo para justamente poder trabajar sobre eso, para tener un espacio de laboratorio en donde utilizar los recursos del teatro y las artes vivas para producir saberes al respecto, íbamos a necesitar dinero, ¿no? Y entonces nos metimos a ver qué pasaba con coinversiones del FONCA. Y entonces coinversiones, por supuesto, tiene un candado en donde si tú quieres participar, no es indispensable, pero si cuentas con un coproductor, entonces la bolsa a la que puedes participar es mayor, ¿no? Porque eso quiere decir que alguien más ya creyó en tu proyecto. Y bueno, pues nosotros haciendo teatro independiente no teníamos, o sea, no había un otro que estuviera detrás, ¿no? Apoyando esa creación, pero lo que nos pusimos a pensar era que estábamos nosotras. Y entonces lo que hicimos fue, como parte del trabajo del laboratorio, intentar calcular cuánto valía una hora de nuestro trabajo y qué otros costos estaban implicados en esa hora de trabajo. Los costos de transporte, el espacio en donde estábamos ensayando, ¿no? Y lo que cada una de nosotras, era un equipo que estaba construido por únicamente mujeres, estaba entonces invirtiendo, porque la cosa es tan ridícula y absurda en este país que los ensayos no se pagan, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos invirtiéndole pues a ese proyecto? Y empezamos a hacer los números y eran profundamente deprimentes, pero también demostraban que el colectivo Macramé, como productora del proyecto, estaba entrándole con cientos de miles de pesos, ¿no? Y entonces sí podíamos acceder a esa parte de la convocatoria en donde contábamos con alguien que estaba poniendo un dinero, y el dinero de por medio era nosotros, que estábamos entonces capitalizando nuestro tiempo, ¿no? La historia es interesante y atractiva, pero creo que demuestra pues cómo esas convocatorias están justamente construidas desde un espacio que lo que hace es perpetuar este sistema cruel, ¿no? En donde no hay un reconocimiento a esos tiempos y esos esfuerzos, ¿no? Finalmente, justo al principio hablaba de otro tipo de convocatorias y otro tipo de posibilidades, ¿no? Que no están necesariamente ligadas a esta idea de una repartición de recursos, ¿no? Pero creo que uno de los grandes problemas que tenemos justamente es que los recursos están centralizados, ¿no? Lo que decía Rafa de ojalá todos los artistas pudieran ser profesores. Quizá no profesores únicamente, ¿no? Pero creo que sería una buena idea que pudieran ser profesores funcionarios en el sistema, o sea, en la idea de que están haciéndole un servicio pues también a la sociedad, ¿no? Otras varias oficios que pudiéramos pensar y definir, pero a lo que me refiero es que entonces pudieran estar justo en este diálogo y en este encuentro cercano con una comunidad que es su comunidad, ¿no? Y eso implica que no haya una coordinación nacional o un gran espacio que, ¿no? Sino que pudiéramos tener en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios,
lugares que realmente pudieran ser espacios de sostenimiento de esos artistas, ¿no? Y eso implica, como bien decía Rafa, pues la construcción de otras maneras, pero tiene que ver justamente con a qué modelos económicos, políticos estamos respondiendo y en cuáles estamos habitando, ¿no? En estos momentos, mientras platicamos, la Cinemateca de Sao Paulo está ardiendo, ¿no? Y esto porque Bolsonaro desde el principio decidió quitarle los recursos, ¿no? Y dejó a 2 policías y 2 bomberos como únicos cuidadores del espacio, y se está perdiendo ese patrimonio cultural y de memoria de la humanidad, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver justamente con cómo, cómo podemos pensar en la construcción de esos otros modelos y qué implicaría la construcción de esos otros modelos. Es decir, quiénes tienen que verse involucradas en esa construcción, ¿no? Porque creo que también ahí es donde de repente se piensa, es decir, creo que hay que asumir nuestro papel como ciudadanía, ¿no? Y entonces también asumir que esos espacios institucionales y de poder tienen que estar habitados por los artistas, ¿no? Y que entonces eso puede realmente producir otro tipo de estructuras, ¿no? Eh, para generar esa interpelación de la que hablaba Rafa y de la que creo que es evidentemente básica, ¿no? Porque es terrorífico pensar que, y hablando de otro tipo de convocatorias, ¿no? Justamente en el arranque de la pandemia, la UNAM saca una encuesta, ¿no? A el sector cultural, y entonces pensar que la gente que lleva más de 10 años de trayectoria no alcanza a llegar a los 10,000 pesos en promedio de salario mensual. Es terrorífico, ¿no? Entonces, creo que justamente la idea estaría pensada en o sea, qué nos hacen sentir. Bueno, a mí, de repente, una desolación terrible, pero también unas ganas y una ansia de que pudiéramos pensar de otra manera, ¿no? Y entonces, ¿cómo podría ser esa repartición de recursos, ¿no? Y creo que eso implica, sí, pensar de una singularidad de la institución, es decir, no todas las instituciones están atacando los mismos temas, ni están trabajando con los mismos contextos, ni están resolviendo las problemáticas de las mismas comunidades, no pueden hacerlo, ¿no? Pero si está todo centralizado, entonces sí, parecería que tenemos que tener este papel de la representatividad total, ¿no? Si eso pudiera estar repartido en distintos centros, en distintos espacios, en distintos territorios, creo que desde ahí podríamos contar con otros modelos de esa repartición de recursos, ¿no? Eso me da muchísimo gusto cuando alguien también recibe una convocatoria. Es decir, no es que sea algo que esté, es que se entiende claramente y cuando ya yo las he solicitado, ¿no? Que se está trabajando eso desde la angustia de la subsistencia, ¿no? Y creo que más bien esto que decía Rubén en términos de un pacto de silencio, no creo que sea quizá un pacto, creo que es una de las muy eficientes resultantes de la opresión, ¿no? Es decir, que la gente no tenga tiempo de pensar cómo podrían ser otras formas, ¿no? Que la gente no tenga tiempo de organizarse, de encontrarse, de poner en común y de llevar a cabo, pues no es una casualidad, es una consecuencia, ¿no? Y entonces creo que justo esa falta de crítica, seguir con los modelos, etcétera, implica sobre todo el que podamos tener el tiempo, ¿no? A mí, por ejemplo, desde el espacio de la Cátedra Berman, que evidentemente tiene una vocación muy particular, institucional, pues, me está importando mucho eso, ¿no? Cómo jugamos en contra de esta sobresaturación de contenidos, cómo jugamos en contra de esa sobresaturación de programas y de proyectos, ¿no? En donde creemos que estamos haciendo un bien por generar todo el tiempo, pero en donde no sabemos realmente si eso está teniendo el impacto que quisiéramos, ¿no? Y en donde creemos que es mucho más importante que la propia institución, en el caso de la cátedra, tenga el tiempo de cuestionar,
de analizar, de volver a intentar, ¿no? Pero con la posibilidad de exhalar y de respirar los procesos, ¿no? Para entonces sí realmente poder ir a la búsqueda de estas construcciones que sean distintas. Hemos buscado varias formas, ¿no? Porque creo que la gran incógnita ahorita es cómo podemos hacer de las instituciones espacios de acompañamiento y de construcción de justicia, ¿no? En la medida de cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso ha sido, y eso es ahorita, una de las grandes tareas, ¿no? Cómo pensarnos desde ahí, tanto como artista como funcionaria. Uy, Mariana, cuánta cosa, qué lindo. Esto, antes de darle la palabra a Rafa, solamente decir que en algún punto nos interesaría justamente hacer esta torcedura, ¿no? Has dicho, has puesto aquí cosas interesantes, ¿no? Para pensar de otra manera, ¿no? Como dar tiempo, ir en contra de la sobresaturación, respirar los procesos. Muy linda la idea de los espacios de acompañamiento y construcción de justicias. Ahí hay como indicadores, les voy a llamar así, no traigo otra palabra en el bolsillo, pero a eso iríamos como acercándonos, ¿no? ¿Qué tendríamos que pensar para pensar de otra manera? Pero bueno, lo adelanto porque soy muy impaciente, pero Rafa, por favor. Pues voy a girar un poco en torno de lo que dijo Mariana, porque estoy completamente de acuerdo. O sea, Rubén nos preguntaba, ¿se puede crear a la mitad del malvivir? Por supuesto que se puede, solamente que no es justo hacerlo de esa forma, ¿no? Marcela Ponce, en un ensayo que fue premiado en un concurso que ayudó a organizar Mariana, que se llamó La necesidad de una pausa, lo planteó, ¿no? Hizo una radiografía magnífica de todas las formas comunitarias de hacer danza que subsisten en el país, a pesar de no acceder a convocatorias, a premios, a becas. Es un texto maravilloso que invita a abrir la mirada para ver todo el arte que ha sido invisibilizado, no es que sea invisible, ha sido invisibilizado por un conjunto de condicionantes sociales, ¿no? Que no acostumbramos a llamar arte, ¿no? Y es también una invitación para reconocer la enorme cantidad de temáticas, preocupaciones, estéticas, que ayudan a ver el arte que sí gana premios, convocatorias y becas de una manera más noble incluso. Hasta él le ayuda. Que es el arte de todas las personas que además de hacer arte tienen que tener otros 3 trabajitos, como ha sido el arte de México y América Latina siempre. Nuestro gran arte viene de la precariedad. José Martí nunca tuvo un trabajo estable. Augusto Boal fue un artista precario. Luis Carnitzer, el gran teórico del arte uruguayo, escribió un libro maravilloso que gira en torno de la idea de reciclaje, reuso, ¿no? Reconfiguración como características centrales del arte de América Latina, solamente que no es justo. No se vale. Y por eso no hay que romantizar o fetichizar la precariedad. Hay que cambiar el modelo. Y esto no nada más tiene que ver con el arte, hay que construir un proyecto alternativo de país. Esa alternativa que creíamos que la 4T habría podido abrir y que nos decepcionó, tiene que ser recuperada en un diálogo colectivo. Si nosotros no construimos ese proyecto alternativo, la gente que está en el poder difícilmente lo va a hacer avanzar. Porque las personas conscientes y preocupadas que están en las instituciones siempre son la excepción. Y tenemos que tomar en nuestras manos, ¿no?, la responsabilidad del poder que tenemos en cuanto a potencia, del poder constituyente que tenemos. Este problema de los creadores no es un problema de creadores, como acaba de decir Mariana. Es un problema compartido, es un problema del trabajo, de la protección del trabajo y de la exigibilidad de derechos. Es un problema de presupuesto para la cultura y la educación, pero no es solo un problema de presupuesto, sino del modelo de cultura y educación por el que tenemos que luchar, ¿no? Y decir esto es importante porque también es, o sea, construir un lenguaje que articule demandas y proyectos colectivos puede ayudar, ¿no?, a salir de la angustia individual, a procesar mejor esa angustia, ¿no? Esta angustia que vemos cotidianamente cada vez que van a salir los resultados de, inserte aquí el nombre favorito, ¿no?, de su convocatoria, ¿no?
y que nos pone muy mal y entonces de pronto ya empiezan a salir los resultados y empiezan a decir los amigos del que ganó y el que no ganó y uno no sabe si sentir envidia, ¿no? O sentirse deprimido porque no ganó o sentirse contento, ¿no? Y si uno se siente culpable por sentirse deprimido, ¿no? Y entonces todo el mundo estamos así como sintiendo que además cada uno de nosotros tiene un problema que es nada más de uno, cuando aquí hay un tema que es colectivo. O sea, es la manera en la que un pequeño gremio vive un tema que es estructural y hay que cambiar las estructuras. Al mismo tiempo que recuperar la capacidad de autogestión y autonomía en el plano de la cultura, porque somos una vergüenza, ¿no? O sea, hay que cambiar, ¿no? Hay que caminar hacia el cambio de las estructuras y mientras vamos llegando hay que demostrar que ese espacio alternativo es posible porque lo empezamos a vivir en los espacios pequeños. Y eso pasa por el reto de aprender a mantenernos con lo poquito, sin pedirle permiso a otro para vivir. Ese es el sentido clásico de la palabra emancipación, siglo XVIII, ¿no? Empezamos a discutir este tema, por lo menos en el ámbito que vienen de las sociedades occidentales. Gracias, Rafa. Es interesante, me voy a meter en la conversación, bueno, ya estoy ahí. Y ahí que se metan también nuestras compañeras de la comuna que están aquí alrededor. Hay dos cositas que quisiera poner también para problematizar y luego haré un recuento rápido de indicadores a ver qué podemos sumar. En los encuentros de creadores de Jalisco, que me tocó ser testigo de los primeros 3 por lo menos, el tercero fue muy interesante porque, digo, todos eran interesantes, pero el tercero fue muy interesante porque empezamos a revisar precisamente las cuestiones del derecho, ¿no? De los derechos culturales y etcétera, ¿no? Y era interesante y a la vez era muy dificultoso, ¿no? Porque parecía que eso existía como en el background, como que existía atrás, ¿no? Como que además teníamos que saber ciertas cosas de leyes. Es decir, había una ajeneidad. Oh, Dios mío, no sé si estoy usando las palabras correctas. Mi neolengua ya está en mí. Bueno, estábamos ajenos a los derechos, un poco también por el lenguaje, pero un poco también porque no estaba hacia la vista, ¿no? Entonces, eso que está obscenamente puesto, eso es una de las cosas obscenas. La segunda, ahora formo parte del comité del sexto Congreso Nacional de Teatro, donde vamos a explotar también a Rafa. Y lo que era un poco complejo a veces era intentar imaginar que sí hacemos una serie de cosas. Es decir, que no siempre la pregunta es ¿qué la institución no nos deja hacer? Sino también era, pero es que, ¿qué estamos haciendo aquí que seguimos vivos? Que esa es la pregunta, ¿no? Porque cada vez que articulamos esto pareciera que estamos condenados a la extinción. Se nos pasó la extinción ayer, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos para mantenernos? Y si somos capaces primero de reconocerlo y al reconocerlo si somos capaces de potenciarlo. No quiere decir que haya que renunciar al lado de los derechos, ¿me explico? No quiere decir que ni de las exigencias institucionales, sino parece que lo otro obsceno es también esto que hacemos un poco, voy a tomar lo que decía Mariana y supongo que lo voy a pervertir, pero esto, como si esta velocidad, como si empujarnos también hiciera que no reconociéramos aquello que sí hacemos. Como que hay una parte nuestra que está también infravalorada, ¿no? Yo creo que y ya con esto voy a cerrar para darles
la palabra para pensar en qué sería esto que pudiéramos hacer, para qué queríamos convocar, qué condiciones necesitaríamos. Yo creo que algo que no hemos hecho y no nos hemos dado el espacio es para valorar lo que hacemos en nuestras propias palabras, ¿no? Nos valoramos con respecto a lo que dicen las convocatorias, a quien consagro me consagra, con respecto a cuántas medallas me he colgado, con respecto en fin, todos los indicadores, incluso de nuestro lenguaje, pero también de nuestros valores, siempre son otra vez, de una geneidad, de una lejanía, ¿no? ¿Cómo darnos el tiempo para valorarnos, para darnos un valor nuestro y propio, ¿no? Eso lo dejo así, paso la palabra y después pues voy a estar también platicando con las personas que están aquí junto a nosotros, leyendo cositas. Entonces, por favor. A ver, yo creo que una de las cosas que puede alimentar la lucha de la resistencia es justamente nombrar nuestras victorias, ¿no? Y creo que en ese sentido la valoración de lo que hacemos bien es muy importante porque además nos ayuda a entender cuáles pueden ser esas tácticas que funcionan y dónde estuvo el hueco que el capitalismo no vio, que el patriarcado dejó pasar, ¿no? Y en dónde está esa cosa en donde podemos accionar de manera distinta. Ahora que nombraba a Rafael lo de mis otros 3 trabajos, me acordaba de otro hackeo que me gusta mucho. En España, en particular en la escena catalana, se dieron a la tarea de cuando aplicaban a convocatorias, por ejemplo, ¿no? Poner un pequeño sello de una casa productora ficticia que se llama Mi Otro Trabajo, que tal cual era la manera de decir, sí, esto muy bien, ¿no? La Municipalidad de Cataluña, el teatro tal y Mi Otro Trabajo presentan lo que sea, ¿no? Y esto primero era un guiño político, ¿no? Que tenía muchísimo humor, lo cual me encanta. Creo que esa es una de nuestras grandes estrategias, el humor. Si no, uno no sobrevive la precariedad, porque no habría manera de levantarse de la cama. Y después lo que sucede es que Mi Otro Trabajo, al cabo de un año, como casa productora que había aparecido en todos estos programas de mano, ¿no? En todos estos espacios, en todos estos proyectos, tenía un portafolio alucinante. Y entonces, claro, ¿no? Desde ahí se abrían puertas para participar de otras cosas, ¿no? De otras convocatorias, Entonces, bueno, creo que en términos de reconocer lo que se hace bien, ¿no? Que es muy importante, creo que lo único que habría que evitar es que ese reconocimiento y esa valoración llegara al punto de la homeostasis en donde decimos, bueno, pero que es un poco como el pensamiento de la telenovela, ¿no? Pero es que pues los pobres son pobres, pero mira qué nobles son. Y entonces creo que únicamente habría que evitar eso, ¿no? Que el propio reconocimiento y la valoración de lo que se hace bien, de lo que tenemos como capacidades, se vuelva una manera de desactivar la rabia, ¿no? Me acuerdo mucho cuando acababa de pasar Ayotzinapa y entonces estábamos todos intentando la organización, ¿no? Y se hablaba de eso, de la digna rabia, ¿no? Y había quienes decían, no hablemos de rabia, hablemos de esperanza, ¿no? Y a veces yo digo, no, bueno, es que se trataba de la rabia y se trata todavía. Solamente que esa rabia puede dar pie a actos esperanzadores, ¿no? Y entonces, bueno, hablando un poco como de qué serían esas otras maneras, ¿no? A lo mejor las cosas que yo voy a decir ahorita son muy mínimas, pero bueno, por algún lugar se empieza, ¿no? Nos dimos cuenta, por ejemplo, a la hora de estar articulando las actividades para celebrar el 10º aniversario de la Cátedra Berman, que pues una de las cosas que había que hacer era esta numeralia, ¿no? Para poder nombrar qué se había hecho, ¿no? Y decir, bueno, tanta gente ha participado de tantos países, Y lo que es muy interesante de la estadística es que nombra lo que está y lo que no ha estado.
Y entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que en 10 años, la única actividad que contenía la palabra indígena en su título había ocurrido en el 2019, que era un encuentro que organizamos como parte del Quebecine, el Festival de Cine de Quebec en México, entre creadoras, mujeres indígenas cineastas, ¿no? Eso era lo único. Y lo cual nos daba una profundísima vergüenza. Y entonces, bueno, ¿de qué se trata? Se trata de generar marcos, es decir, ahora vamos a hacer el mes de los proyectos que tienen que ver con, ¿no? O se trata de generar realmente los espacios que permiten que creadores indígenas, creadoras indígenas, estén participando constantemente de la programación, ¿no? Y en términos de los públicos, de las personas que, porque por eso les decía al principio que cuando hablamos de convocatorias, pues hablamos ahora de muchos tipos, ¿no? Unas de las convocatorias que más hacemos tienen que ver, por ejemplo, con talleres o con conferencias, ¿no? O sea, ¿quién va a poder participar de este espacio de formación? ¿No? Bueno, ahora lo preguntamos. ¿Perteneces a un pueblo originario? ¿Quieres decirnos a cuál? ¿No? Porque creemos que es importante saberlo. Otra cosa que hacemos ahora, que no hacíamos, y estas cosas son, digo, recientes, pues, ¿no? Pero otra cosa que hacemos ahora, porque tuvimos justo un proyecto que tenía que ver con los artistas con discapacidad, fue preguntarnos, ok, ¿realmente nuestras convocatorias son accesibles? ¿No? Y entonces ahora tenemos también una pregunta en todas nuestras convocatorias de si tú tienes algún tipo de discapacidad, ¿no? Vives con algún tipo de discapacidad que podría evitar tu participación plena en la convocatoria, nos lo hagas saber. Y entonces a lo mejor lo que podemos hacer es mandarte la convocatoria en audio, si ese fuese el requerimiento, por decirlo así. Y pongamos que puedes hacer la convocatoria bien, pero ¿tendrías algún requerimiento específico para participar de la actividad? ¿Necesitas que hagamos una audiodescripción antes de que arranquemos el trabajo? ¿No? ¿Va a haber algo que te vaya a dejar fuera? E incluso, por ejemplo, en esta cosa del lenguaje, ¿no? ¿Podemos hablar a un tú? ¿Le podemos hablar a un tú en una convocatoria? ¿No? Podemos ir justo como evitando que las cosas se queden en un lugar tan torpe como que no se entendió lo que se quería decir. Porque si no se entiende lo que la institución quiere decirle a su comunidad, el problema no es de la comunidad, es de la institución, ¿no? Entonces, bueno, creo que pienso justamente, ¿no? En estas pequeñas cosas que pueden ir pasando, que evidentemente no son la solución ni el cambio del modelo, pero que van activando otras formas de ser dentro de la propia institución, ¿no? Y que, como dice Rafa, se tienen que ir alimentando de lo que la comunidad propia va construyendo y demandando, ¿no? Y por eso hablaba un poco de ojalá pensar a las convocatorias como un resultado de una escucha y no como una herramienta o un medio para que esa escucha se lleve a cabo, ¿no? Eso habla, por ejemplo, de la necesidad de diagnósticos, que son otro tipo de convocatorias en sí mismas, ¿no? Es decir, ¿qué requiere la comunidad? ¿Quiénes deciden esos criterios de las convocatorias? ¿Y por qué se decide de esa manera? ¿No? Y puede ser esa construcción una construcción comunitaria, ¿no? Esta idea de que el proyecto, por ejemplo, en el caso de la Cátedra Berman, que a mí me ha estado dando muchas vueltas y creo que sí son cosas que la pandemia detonó, ¿no? Porque, como decía bien Rafa, ya estaban acá, pero la cosa es que se subió el volumen y se subió sobre todo la puesta en el riesgo, ¿no? Y la sensación de la vulnerabilidad que siempre habíamos habitado, pues ahora estaba doblemente subrayada, ¿no? Entonces, para mí una de las cosas que está siendo muy importante es cómo cuida la cátedra a sus comunidades. Y luego, en esta relación simbiótica, cómo se nutre de ellas. Se nutre, no las explota, ¿no? Se nutre, no las invisibiliza, ¿no? Sino pensar justamente qué cosas podemos plantear que realmente puedan ser espacios que generen alivio, ¿no? Y ahí claramente, pues, se van a meter muchas cosas en el medio, ¿no? ¿Qué presupuestos tenemos? ¿Qué alcances tenemos? ¿Quiénes están participando? ¿Cómo lo estamos emplazando? ¿No?
pero la idea es eso. Creo que desde ahí se pueden empezar a construir otras formas. Espero. Uy, qué lindo esta última frase. Espacios que generen alivio, ¿no, Rafa? ¿Quieres? Sí. Sí, pues estoy de acuerdo con Mariana en el sentido de que, a ver, los grandes cambios, yo creo que no son, no llegan en el vacío, ¿no? Se nutren de los muchos pequeños cambios y de la posibilidad de visibilizar y fortalecer ¿no? Y difundir, ampliar esas cosas pequeñas, ¿no? Que van mostrando que lo grande es posible. Y, y, y bueno, en cuanto a la pregunta de Rubén, ¿no? Que tiene que ver con para qué podríamos generar un llamamiento dentro de la comunidad artística en este presente. Yo creo que en este contexto que estamos viviendo ahorita, que no es nada más el contexto de la pandemia, es un contexto epocal, en donde la posibilidad de pensar futuros comunes es una posibilidad que se ve cada vez más lejos y con mayor escepticismo, ¿no? Y en donde la angustia, la soledad y el miedo se han vuelto afectos fundamentales, ¿no? También es fundamental recuperar la capacidad de imaginación, ¿no? Y yo, o sea, me acordaba de cosas que ocurrieron hace pocos años. Bueno, quizá no tan pocos porque hace rato antes de empezar platicábamos que ahora que vamos a recibir estudiantes de licenciatura, yo doy clases en primer año, pues los estudiantes que voy a recibir nacieron creo que en 2002, ¿no? Y quizá ellos no se acuerden, por ejemplo, que en 1996 hubo un primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo que se llamó informalmente Encuentro Intergaláctico. Lo convocó el ZLN, a lo mejor yo soy un viejito, ¿no? Voy a decir que en sus buenos años, ¿no? Porque yo estoy muy enojado por la deriva que han tomado los compas, a los que conozco, de unos años para acá. Y allí hubo un intento colectivo de abrir preguntas para construir un diagnóstico colectivo de lo que se estaba viviendo en el mundo, incluyó la cultura también, y lo que implicaba un intento de visibilizar todas las otras formas de responder a eso, ¿no? Que estaban ocurriendo y que podían servir para construir una propuesta. Yo me imagino algo así en el ámbito de las artes en México, creo que algo así sería necesario, importante. Me acuerdo de una pieza de la Comuna que a mí me gusta mucho, el Parlamento de la Memoria, que es una pieza hermosa de ejercicio de imaginación utópica, donde en torno de ciertas preguntas se invita a personas a contar historias por las que han pasado, que hacen visibles problemas en torno de los cuales se delibera y se construyen propuestas. Y eso es muy poderoso. Y yo me imagino algo del estilo, pero más grandote, en donde se pudiera hacer visibles cuáles son las maneras en las que habitamos el territorio del arte, las propuestas alternativas que nos han permitido sobrevivir a la precariedad, las maneras en que no hemos logrado financiar nuestros proyectos, las formas en que hemos construido comunidad, o sea, todas esas cosas que sí, que sirven para iluminar nuestra potencia, ¿no? Y no nada más dar vuelta en torno de lo que no hemos logrado. Y de allí tendría que salir una propuesta colectiva, como estábamos platicando en el chat, ¿no? O sea, el modelo alternativo no va a llegar solito y no va a llegar desde arriba, porque ya vimos que no son capaces, a pesar de que hay gente valiosa en las instituciones, ¿no? Que se está jugando, pero la inercia es muy grande y el interés fundamental parece que no va por allí, lo tenemos que construir nosotros y hay que empujar. Y eso tiene que ser parte de una discusión colectiva sobre una sociedad alternativa de la cual la cultura es parte. Pero empecemos con la cultura, ¿no? Y ayudemos a partir de eso, a abrir otras posibilidades de diálogo. Así como tenemos que construir otra justicia, tenemos que construir otro modelo de gestión cultural que vaya de la mano con la pregunta por la justicia, como bien dijo Mariana en su intervención anterior. Yo convocaría a grandes congresos constituyentes para la construcción de un modelo de cultura y de educación de un país que no existe, pero que a lo mejor un día podemos habitar.
y trataría de liberar desde allí la imaginación de todas las formas de crear, ¿no? No tendría que ser algo del teatro expandido, no tendría que ser algo de las artes escénicas, ¿me entienden? O sea, tiene que ser grande y generoso en su capacidad de miras, porque es grande el problema. Y yo creo que sin esa posibilidad de recuperar la utopía, va a ser muy difícil salir de ese escollo histórico que es parte de una crisis civilizatoria en la que estamos metidos, ¿no? Donde somos como ratones en la ratonera. O sea, las soluciones parciales sirven, pero no ayudan, voy a recuperar algo que dijo Mariana, a construir tiempo para pensar a fondo. Y ese a fondo puede ayudar a tener una dirección que sea distinta de la dirección en la que nos pone la precariedad. Wow. Bueno, pues, y eso que yo no tengo aquí mi chela a la mano, pero ya estoy muy entusiasmado por lo que están diciendo. Voy a dejar por lo pronto ahora entrar otras voces que están comentando cosas que pasaron ya antes y en algún momento daré también entrada al llamamiento que se hizo en la mañana en el taller para ver si nos queda un tiempito de algo más. Entonces voy un poco arriba, muy al principio. Mario Ficacci nos decía: la respuesta que he encontrado en torno al porqué de la existencia de las convocatorias en el medio oficial es amplia. Número 1, se les exige una estructura oficial obsoleta. Número 2, la bolsa a distribuir es limitada, responde al nivel de imaginación de quien convoca. 3, el calendario institucional carece de la posibilidad de responder ante un hecho extraordinario, la pandemia. 4, hay mezquindad compartida y falta absoluta de solidaridad. 5, las convocatorias son un disparo en una cancha de carrera. De lo que se trata es de poner a los hacedores a competir. Esa es su visión sobre el tema. Muchas gracias, Mario. Voy a un comentario de Marta Torres. Hola, Marta. Después de atender al archivo Zombie 3, parte 1, me hice consciente de esto que dice Rafael, del sujeto que es inducido. Es algo absurdo y perverso que las tendencias artísticas se marquen, se orienten hacia donde dirija la mano que redacta la convocatoria. Todo por tratar de ser dóciles y obedientes ante una convocatoria, por esa precarización a la que alude Rafael. En vez de que la creación artística origine su propio movimiento, el movimiento va hacia donde marcan las convocatorias. Gracias, Marta. Ya vimos que hay verdad en esto, pero también hay verdad en que injustamente hacemos lo que nos es importante hacer, ¿no? Pavel Nateras dice: muy de acuerdo en la incapacidad de articular ese dolor y el olvido que permea. Otra participación de Mario Ficacci es: el teatro independiente como forma de producción ha vivido paralelamente con migajas provenientes de esas convocatorias oficiales. Los apoyos que le han permitido algunos montajes han sido donaciones, ayudas mensuales de socios, amigos y familiares. Muy pocas veces hemos recibido las migajas referidas, ¿no? Marca mi otro trabajo, ¿no? Es lo que traía Mariana. Guille Fuentes, hola Guille, nos dice: tienes toda la razón, Rafael, el mejor arte ha venido de la precariedad en toda América Latina y no es justo. Y vuelves a tener razón, el gremio debe tomar las riendas de cómo vivir el arte de manera digna. Hay otra colaboración de Bruno Ruiz, pero que está aquí con nosotros y que, debo decirlo, es uno de los cerebros importantísimos del archivo Zombie. Esto no estaría pasando si no fuera una idea original de Bruno. Entonces, yo más bien quisiera ver si tiene problemas de conexión, pero si pudiera hacer su aportación en vivo. Bruno, ¿estás allí? Responde. Aquí estoy. Hola. Al parecer Isis sí me está dejando estar el día de hoy. No, es que es muy bonito todo lo que se ha estado comentando, porque me parece que no sabemos en realidad si
si el archivo zombie tendrá otra secuela o no, pero está coagulando todo lo que hemos estado platicando desde la primera emisión, ¿no? De este proyecto, y que de alguna manera ha estado algo como muy oscilante a nivel de pedagogía, digamos, del arte, de si hay que insistir en que las escuelas tengan un programa sólido de formación en gestión y en producción, y entonces enseñarles a los alumnos y a las alumnas el lenguaje que necesitan para poder insertarse en un campo laboral tan competitivo, ¿no? Y con esto que se está platicando hoy, me surge la pregunta, que ha estado ahí siempre, pues, pero más bien creo que se empieza a ser cada vez más fuerte y más simbrante, de si más bien por el otro lado tenemos que insistir en un programa educativo que haga frente a eso, ¿no? Es decir, que no se haga la pregunta de cómo vamos a vivir una vez que salgamos de la escuela, sino cómo queremos vivir juntas. Es decir, cuál es el mundo que queremos construir todas, ¿no? Porque creo que, y en ese sentido, es insistir en la recuperación del lenguaje sensible, el lenguaje poético, ¿no? También otra de las cosas que ha simbrado mucho acá en los últimos días ha sido esta cuestión de la neolengua que mencionaba Rubén. Es decir, nos hemos acostumbrado ya a un lenguaje de números y de tiempos acotados a las convocatorias, a los programas culturales, a los circuitos de exhibición, ¿no? Y se nos olvida mucho ese otro lenguaje que justo insiste Bifo, de la sublevación, del lenguaje sensible, del afecto, de la caricia, del erotismo, de los cuerpos juntos que van marchando y caminando por un mismo camino, ¿no? Entonces, eso, o sea, creo, y que se me hace una pregunta que a mí personalmente me pega porque soy docente. Entonces, por un lado, es cómo le hago para preparar a las chicas y los chicos para este mundo, ¿no? Pero cómo les dejo las puertas abiertas para que sueñen otro y que además tengan la valentía de construirlo ellas, ¿no? Y ahí está como el comentario pregunta que me parecía a mí, en mis adentros, ¿no? Fuerte. Gracias, Bruno. Mariana. Es que sí lo es, Bruno. Qué gusto verte, además. Pues, a ver, la respuesta muy, muy rápida y sencilla sería sí, claro que sí, ¿no? O sea, claro que tendríamos que tener en las escuelas de teatro, por ejemplo, programas que hablen de la gestión, que hablen de cómo producir una carpeta, ¿no? Que te den temas de producción y de procuración de recursos. Digo, por supuesto que sí, ¿no? Creo que lo que pasa es que el problema es más complejo porque tiene que ver con el ecosistema en donde está inserta esa escuela de teatro. Porque lo que pasa es que año con año tenemos generaciones, cuando menos en el Colegio de Literatura Dramática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, son enormes, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué al primer semestre, en el primer día, yo había tenido que hacer el examen, ¿no? Y entonces era una cosa en donde era complicadísimo y entonces pensaba que iba a haber 20 personas, ¿no? Y no, éramos 130 y tantas, ¿no? En clases de actuación de salones de 30 y algo, donde tenías 5 minutos para hacer tu escena, si te iba muy bien, porque si no eran como de minuto y medio, ¿no? Y entonces, digamos que tenemos estas grandes generaciones que la pregunta real y que es muy dura de hacerse es, ¿tenemos el espacio en donde puedan trabajar? Es decir, estas generaciones que se gradúan cada año cuentan con la demanda, ¿hay la demanda en el espacio laboral para ellas? Y si no, entonces, ¿cómo estamos pensando el ecosistema, no? Y creo que además pasa que esta falta de diversidad en los perfiles que las escuelas generan, ¿no? Es otro de los problemas, porque cuando menos, ahí sí, como decía Rafa, ¿no? Bueno,
¿no? Ya se siente que ya llovió de cuando estábamos en esos procesos formativos, ¿no? Pero me temo que hay una cosa que no ha cambiado demasiado, que es que la mayoría de las personas que entran a las escuelas de teatro lo que quieren es ser, y esta cosa es una cosa muy ridícula, los creativos, ¿no? O sea, es decir, quieren ser quienes actúan, quienes dirigen, ¿no? Va bajando quizá el número de personas que quieren dedicarse a la dramaturgia y por ahí habrá los diseñadores, ¿no? Pero es como entender que la cosa es muchísimo, o sea, habría muchas más oportunidades laborales mientras más diversificados estuvieran los oficios que se enseñan en las escuelas, porque entonces tendrían mucha más relación con la realidad a la que van a salir esos alumnos, ¿no? Pero me parece que eso no existe. Y entonces seguimos teniendo planes de estudio que lo que plantean es que esos roles están además jerarquizados y pues ¿quién va a querer ser el fondo de la base de la pirámide, ¿no? Si va a haber un ejercicio diferencial de poder, pues denme más, ¿no? Es lógico, pues. Entonces, creo que la cosa es pensar si esta enseñanza que tiene que tener lo político, la poética, por supuesto, está realmente diseñada para la realidad a la que se va a enfrentar, ¿no? Y creo que sin duda no, en esto que hacías en la pregunta en términos de cuál es este peso y cuál es esta importancia de lo poético, ¿no? Creo que en nuestro caso es innegable, es decir, en cuanto lo estabas nombrando, por ejemplo, pensaba en el Comité Invisible, ¿no? Que yo creo que sus textos me parecerían muchísimo menos poderosos si no estuvieran escritos como están escritos, ¿no? Entonces creo que de sí, digamos, la educación artística tiene que reconocer lo artístico de su educación, pues. Pero el problema es cómo hacemos que realmente funcione dentro del ecosistema en el que está inserta. Claro. Gracias, Mariana. Si no les molesta, pues abrimos paso a la lectura de lo que se hizo hoy en el taller. Debo decir que fue ya sobre el final del taller porque platicamos mucho, discutimos mucho y de pronto ya llegó el tiempo de escribir la cosa, ¿no? Braulio, ¿tú la tienes ahí a la mano? ¿Estás por ahí? Sí, deja y me deja acá el Zoom. Ok. Deja que me deje convocar. Surgió mucho del diálogo y de definir al grupo que fuimos en la llamada, esta acción de convocar, partimos de ahí. Escribimos un llamamiento a manera de convocatoria, el cual voy a dar lectura ahora. Lo dividimos en dos, porque salió mucho como la acción de convocar llama a un deseo y a un instinto y a una sobrevivencia, o sea, como pensar la convocatoria, el convocar desde otros lados. Y justamente lo dividimos en un no queremos, sí queremos. Yo voy a leer la primera parte y la segunda la leerá Bruno. Entonces voy a empezar. Convocamos a leer y compartir esta convocatoria. No queremos. No queremos esta vida de convocatorias. No queremos competir. No queremos pagar por trabajar. No queremos vivir para trabajar. No queremos entrar en el juego de la precarización. No queremos negociar un trato digno para todos, todas, todes. No queremos entrar en un club falso. No queremos más simulacro administrativo. No queremos que nuestros deseos dependan o estén en las manos de otra persona o institución. No queremos ausencia de público. No queremos un trato discriminatorio. No queremos que otros tengan seguridades sociales a partir de las inseguridades sociales de otros. No queremos un tabulador discriminatorio y excluyente. No queremos ignorar quiénes son los jurados y sus procesos. No queremos jurados. No queremos las categorías. No queremos las jerarquías. No queremos esperar nuestro turno para participar. No queremos vacíos burocráticos. No queremos que el intérprete sea considerado un súbdito. No queremos intérpretes. No queremos que se apoye a personas que legitiman y promueven discursos de odio. No queremos populismos e imposturas.
No queremos eufemismos ideológicos que reformulen la exclusión. No queremos que nuestros cuerpos y nuestro sentir pensar sean mercancías. Bruno. Sí queremos espacios seguros, sí queremos dignidad, sí queremos aprender a generar acuerdos y sostenerlos, sí queremos reconocer lo que sí podemos, sí queremos otras formas y posibilidades de organización, sí queremos hacer juntes, sí queremos procesos de trabajo heterogéneos, construir desde distintos lugares a distintos tiempos, sí queremos esa fuente de todos y todas. Sí queremos presupuesto para todas y todos. Sí queremos que todos tengan las posibilidades de crear. Sí queremos dar y recibir acompañamiento. Sí queremos respeto a los derechos culturales. Sí queremos derechos culturales. Sí queremos en el reconocimiento, sí queremos en el reconocimiento de nuestras singularidades. Sí queremos destruir la idea de trabajo como sacrificio y joda. Sí queremos que se eliminen los rechazos. Sí queremos un diseño de políticas culturales coherente con la situación del trabajo artístico y las particularidades de cada localidad. Sí queremos opinar sobre políticas administrativas. Sí queremos más indisciplina. Sí queremos una comunidad artística, crítica y solidaria. Sí queremos reformular los programas académicos en la educación de las artes y humanidades. Sí queremos derrocar el sistema de jerarquía y meritocracia que sostiene las convocatorias e imaginar y organizarnos de maneras distintas. Queremos tener una calidad de vida digna a partir de ejercer el trabajo que queremos y no otra cosa. Queremos que todos conozcan esta convocatoria. Te invitamos a accionar, a apropiarte y a recomponer esta convocatoria. Gracias, Braulio. Gracias, Bruno. Bueno, esto fue lo que alcanzamos a escribir en los últimos 10 minutos, un esqueleto de convocatoria. Pero bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? Que hemos estado platicando, enunciadas desde esta, digamos, desde esta primera persona de quienes llegaron, que eran actrices y un productor, es importante decirlo, ¿no? Es decir, es una convocatoria hecha a pie de tierra. Voy a leer 2 intervenciones más y luego hacemos una ronda final porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Les parece bien? Dice Yexuba de Gives, espero estarlo pronunciando bien. ¿Cuánto puedo identificarme con lo que han conversado? Gracias por hacer eco de estas emociones. Guille Fuentes dice, Rafael, me encanta eso de volver a imaginar y soñar con la utopía de al lado. Sergio Joni, hola Sergio. Dice, ¿cómo organizarían ustedes el archivo que se ha generado con estas emisiones? Te respondo fácil y rápido, llamando a nuestros amigos. Sobre todo tenemos uno que se llama Sergio Joni, que trabaja en el CITRU y que es nuestro gran cómplice en todas las cuestiones de archivo. Pablo Federico nos pregunta, ¿podemos extender esta convocatoria a todas las artes? Pues, por supuesto, ¿no? Como han dicho Mariana y Rafa, no es un problema exclusivo del teatro, no es un problema exclusivo de las artes, pero sí desde donde estamos podemos empezar a generar estos espacios otros, ¿no? Me quedo con un montón de cosas que ustedes han dicho sobre lo posible, que no da tiempo de extender aquí ni hacer, pero para no volverlo a leer, que era algo que me hubiera gustado, pues si quieren tomar la palabra para unos comentarios finales, muchas gracias. Pues, ¿qué vamos a decir después de un manifiesto tan bonito? Pues ya no se puede decir mucho, ¿no? Pues no sé, Mariana, si a ti se te ocurre algo. Yo pensaba justo en, a ver, ese manifiesto, ¿no? Si me lo imprimiese y lo pusiera aquí en la pared y entonces lo mirara mientras, ¿no? Estoy trabajando, ¿qué ideas me surgirían, ¿no? Y creo que ese sería un bonito ejercicio para alentar que exista un siguiente capítulo del archivo zombie. O sea, es pensar, si ese es el manifiesto,
si esos son los criterios, entonces hacer la ecuación de la convocatoria, es decir, hay tantos recursos, hay tantas personas que necesitan esos recursos, hay tantas posibilidades de proyectos. ¿Cuál sería entonces un modelo que cumple con ese manifiesto? ¿No? Que me parece que es, que sería como el siguiente paso y que creo que es lo que me encantaría a mí poder compartir y ver, ¿no? Es decir, ¿cómo imaginamos esas otras maneras, ¿no? ¿Cómo investigamos esas otras maneras? Porque también las hay. Cuando hablaba Rafa de ese Congreso Constituyente, ¿no? Pensaba en la experiencia de Brasil, donde hacían, ahorita ya no, pero hacían algo parecido, en donde lo primero era una discusión a nivel municipal y ahí entonces iba una persona que era representante de esa voz y luego, ¿no? Se hacía eso a nivel estatal y entonces había personas representantes de esa voz y luego terminabas en un congreso, en el Maracaná, literalmente, ¿no? Con todos los representantes de todos esos espacios, donde se juntaba lo particular y singular de lo local, ¿no? Con la idea y la posibilidad de la nación. Entonces, pues nada, como que me quedo yo con ganas de que me compartan, de ver de dónde se puede descargar el manifiesto, ¿no? Y de pensar desde ahí, entonces sí, modelos, porque creo que esa es una de las potencias, hablando otra vez de los valores, ¿no? Y lo que tenemos a favor de nuestro gremio. Es un gremio que está dedicado a generar ficción, a imaginar lo que todavía no existe y a ensayarlo. Y creo que eso es lo que se vuelve radicalmente potente. Muy bello, Mariana. Gracias. Debo decir que se quedó en el tintero, que creo que les gustará saber, porque era algo que se propuso, pero por alguna razón no pudimos desarrollar. Alguien propuso que hiciéramos también un grupo de acompañamiento para antes, durante y después de las convocatorias, ¿no? Que sería lindo en lugar del AA, un C, ¿no? Convocatorias comunales, como estar juntos también y contestar a esta especie de atomización que hubiera. Bueno, entonces, pero bueno, eso también pasaba. Les quiero pedir permiso para que todas estas cosas que ustedes dijeron y que yo anoté pudiéramos ponerlas también en el manifiesto, puesto que el manifiesto es de todas y que lo vamos a hacer público para que cada quien lo pueda tomar, le pueda sumar, pueda pegarlo, pueda hacer lo que se le dé la gana. Eso nos emociona muchísimo, que las cosas que la comuna sean apropiadas. Y bueno, no me queda más que antes de darle la palabra otra vez al Citru y a Arturo, pues agradecerles a ustedes por venir, por la complicidad, por no soltarnos en estos días que han sido terribles. Saber que ustedes están allí ha sido muy importante para poder continuar, ¿no? La amistad, el decir, el mandarnos un GIF tonto, el mandarnos un sticker tonto, ha sido muy importante para continuar los días y que ustedes estén aquí es de un valor inmenso. También es de un valor inmenso que el Citru responda a esta otra complicidad, este otro nivel de complicidad, ¿no? Que es tan importante que las plataformas nos reunamos y que se pueda decir lo que no se puede decir ni solos también, ¿no? Solas una u otra plataforma. Entonces, bueno, el trabajo del Citru y la voluntad de incluirnos aquí también es algo que tenemos que agradecer. Y bueno, pues claro, a los camaradas, a Bruno por imaginar esta locura, a mis camaradas de la comuna por también estar allí, a las chicas por su pronunciamiento tan valiente y tan importante que nos enseñan todos los días las cosas que se nos olvidan. Y ya, muchas gracias, Arturo, te dejo la palabra. Tu micro, Arturo, porfa.
Gracias a ustedes, Rubén, a la Comuna, Revolución o Futuro, por formar parte de de estas celebraciones del 40 aniversario del CITRU, por hacer esto realmente una mojiganga, ¿no? Creo que estamos así realmente de plácemes y de fiestas, como nos dijo Mariana, son muchas cerezas en el pastel y sobre todo tenemos cerezas que se nos repiten aquí con Rafa y con Mariana, que estuvieron rumbo al 40 aniversario y ahora están dentro, al final, justamente cerrando este aniversario con esta mojiganga, con todas estas reflexiones potentes, ¿no? Muy potentes, que a mí me recuerdan muchísimo, sobre todo este último manifiesto, al trabajo de Judith Malina con el Living Theater, ¿no? Que creo que toda agrupación debería de plantearse un manifiesto, ¿no? Un manifiesto en donde sean congruentes también para que haya una coincidencia con lo que se le exige precisamente a las convocatorias, ¿no? En este espíritu de convocar a aquella quienes, no que se sientan realmente apelados a aquellos que tienen realmente un manifiesto claro. No creo que de la otra parte también de las agrupaciones está este compromiso para no dejarle todo la responsabilidad al Estado, que la tiene y muy grande, o se han planteado realmente un gran problema, ¿no? Durante este mes que estuvimos revisando toda la trayectoria del CITRU, creo que esta mesa plantea muchas cosas que se ponen en el tintero, ¿no? Sobre las cuales seguir construyendo las utopías que nos permitan indagar, investigar en las prácticas teatrales mexicanas pasadas y contemporáneas, ¿no? Pero que sin embargo son contemporáneas de nuestro presente, nos importan, nos incumben como parte también de ese estado que es el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli, y que de alguna manera pues intenta también incidir en las decisiones y en las políticas públicas en territorios que de pronto también aparecen acotados, ¿no? O restringidos, pero que sin embargo parece que poco a poco también comienzan a abrirse. Entonces, pues, sin más, quiero también agradecer al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales que hizo posible que la comuna estuviera aquí con nosotros en esta mojiganga. Por supuesto, a la Secretaría de Cultura Federal y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y creo que entre todos y en conjunto podemos sostener esta utopía, estas utopías, multiplicarlas. Yo creo que lo que nos hace avanzar hacia una luz posible es justamente sostener y plantear utopías, no quedarse justamente en este lugar del dolor y del reclamo y del sufrimiento y de la pena, sino justamente plantear, como ustedes lo han hecho, todas estas aristas que tocan la factura de las convocatorias. En el CITRU nos toca precisamente revisar todos los objetos de estudio en función precisamente de cuál es el sentido de la investigación teatral en el territorio nacional, cómo estamos realmente construyendo también en nuestros posgrados programas que incidan en las nuevas generaciones para crear ejércitos de investigadores que ayuden también a las agrupaciones y a este vínculo necesario que se hace con las instituciones. Muchísimas gracias. Y yo diría también nada más, agregaría a este manifiesto, no queremos más creaciones de invernadero, ¿no? Muchísimas gracias y si me lo permiten, quisiera, si me dejan compartir mi pantalla, nada más rendir un homenaje a nuestro compañero Antonio Escobar Delgado, quien justo al término de estas conmemoraciones nos abandonó físicamente, pero que seguramente nos seguirá acompañando con su trabajo, su legado que dejó aquí en el CITRU. Y si me permiten, voy a compartir su esquela, si es que la encuentro, y un poquito de su semblanza. Perdón, no me deja. Un momentito.
No puedo compartir, no me deja compartir la imagen, pero voy a nada más leer la semblanza de Antonio Escobar Delgado, compañero del CITRU, a quien el día de hoy honramos al final de nuestras celebraciones por el 40 aniversario como una cereza más para el pastel, ¿no? Como diría Mariana, no lo veamos en términos tristes, ni solemnes, sino alegres, porque esto es una mojiganga con la que queremos terminar, y queremos terminar también festivamente, como alegre también de pronto podía ser Antonio Escobar Delgado, y pensando que está bailando con nosotros en esta fiesta final. Él concluyó su investigación sobre los 65 años de teatro en el Centro Cultural del Bosque. Desarrolló los proyectos Antonio López Mancera, escenógrafo y cuaderno de escenografía, El Teatro de Ahora, un primer ensayo de teatro político en México, en coordinación con Israel Franco, hacia una poética teatral de Jesús González Dávila, Teatro en México 1900-1990, base de datos sede en la segunda serie de la Biblioteca Digital del CITRU. Participó los últimos 3 años en el Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro, organizado por el Instituto Internacional de Teatro UNESCO. Gracias. Centro Mexicano de Teatro AC, como parte del Comité de Análisis y Testimonios. Participó en el Coloquio Internacional de Teatro y Fútbol, La Teatralidad en la Cancha, con la ponencia Teatro y Fútbol, publicada en edición electrónica con el mismo título del coloquio en 2019. Se desempeñó también como fotógrafo de artes escénicas de 2015 a 2019. Escribió una reseña para el libro Un siglo de teatro en México, publicada en Dimensión Antropológica, año 20, volumen 58 del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Escribió el prólogo para Doña Nieves, obra inédita de Mauricio Magdaleno, en colaboración con Israel Franco, con versión electrónica en gestos. Tradujo Reescribir lo dramático o El aseo del muerto, de Daniel Lemieux, publicado en el número 11 de Espacio Escénico, Lo vivo y lo virtual, de Jean-Marie Pradier, en el número 3 de Documenta CITRU. Escribió los artículos Teatro en México 1900-1901, Esbozo para su estudio, publicada en el número 2 de Documenta CITRU, y Ceguera o Ceguedad en el número 2 de Educación Artística. Participó en el 10º Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro, en la sesión de desmontajes de las obras Shakespeare 2.1, Anagrama sobre México y Un molino para Cervantes, en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Le fue otorgada la Medalla al Mérito Universitario por la Universidad Autónoma Metropolitana y mención honorífica por el Certificado de Lengua Francesa por la Alianza Francesa de México. Querido compañero Antonio Escobar Delgado, descansa en paz, te recordaremos con mucho cariño. Muchas gracias. Pues gracias Mariana, gracias Rafa, gracias a la Comuna Revolución o Futuro, y esperemos encontrarnos pronto nuevamente. Gracias a ustedes. Felicidades. Muchísimas gracias. Gobierno de México.